Vamos a nuestras Biblias en Hechos, el capítulo 20. Hechos, el capítulo 20. Estaba orando para ver qué compartí hoy día. Dios puso este verso en mi corazón. Entonces voy a compartir un poco acerca de esto. En Hechos, el capítulo 20, vamos a leer el verso 32, pero los versos anteriores, el apóstol Pablo está despidiéndose de la iglesia en Éfeso, porque él sabe, guiado por el Espíritu Santo, que va a ir a Jerusalén y de ahí van a pasar cosas. Sabemos que después de Jerusalén él fue a Roma y estuvo allá en Roma testificando. Entonces él sabía que era la última vez que los iba a ver. Entonces les da una serie de pautas, les menciona que no ha rehusado compartirles todo el consejo de Dios, todo lo que pudiese haber sido útil para ellos, él lo ha compartido. No les dice que vean por ellos y por el rebaño que Dios ha puesto. Y finalmente en el verso 32, que es el verso que me interesa, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo que él ya no va a estar ahí, porque había estado con la iglesia en Éfeso durante 3 años, sabiendo que ya no va a estar ahí, le encomienda a los ancianos, a las personas que iban a encargarse de la iglesia, pero finalmente les dice a cada uno de ellos que los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para sobreedificaros y darles herencia con todos los santificados. Entonces es interesante ahí que que Pablo los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Y esta palabra de su gracia, ¿no?, tiene el poder para sobreedificarnos. Quisiera leerles ese mismo pasaje, pero en la versión de la Biblia amplificada, y lo pone de esta manera. La Biblia amplificada, como el nombre lo lleva, amplifica lo del versículo, y dice así. Tengo que traducírselo porque está en inglés, no sé por qué hasta ahora no lo han traducido al español esta versión, pero dice: y ahora los encomiendo a Dios, los pongo en tus manos protectoras de mucho amor y cuidado, y se los encomiendo a la palabra de su gracia, al consejo y sus promesas de su favor inmerecido. Su gracia es capaz de edificarlos a ustedes y darles su herencia legítima o por derecho que tienen en el medio de todos aquellos que han sido santificados. Esto es, aquellos que han sido separados para Dios por su propósito a todos los creyentes. ¿Ok? Entonces amplía mucho más el concepto ahí, pero es interesante ahí en ese pasaje que dice, los encomienda a Dios en la palabra de su gracia, dice: y su gracia es capaz de edificarnos a cada uno de nosotros y darnos el legítimo derecho a nuestra herencia que tenemos. Yo he estado una serie un poco larga, creo que 7 semanas, acerca de viviendo desde nuestra nueva naturaleza. En esa serie, en otras prédicas, yo he dicho que a veces hay cristianos que están ahí desde la época de la resurrección y no ha habido ningún cambio en sus vidas, ¿no? La razón principal por la que no hay cambios en su vida es justamente porque no tienen luz y claridad acerca de la palabra de su gracia. En Hebreos, el capítulo 13, el verso 9 dice que bueno es afirmar el corazón en la gracia, que las viandas y otras cosas, refiriéndose a las prácticas que hacían los judíos, porque Hebreos está dirigido a los judíos, al estar viendo rituales y costumbres y cosas, de nada sirve. Lo que sirve es afirmar nuestro corazón en la gracia, estar establecidos en el Señor. Y en este pasaje dice que es la gracia, ¿no?, la palabra de su gracia, y la gracia misma la que nos va a poder sobreedificar y va a hacer que podamos recibir esa herencia que Dios nos ha dado. Porque muchas veces las personas, los cristianos, los creyentes, no están disfrutando de todo lo que Dios tiene para ellos porque simplemente lo desconocen, no están afirmados, su corazón no está establecido. Ahora, cuando habla acerca de la gracia, por ejemplo en 2 de Pedro, el capítulo 3, el verso 18, dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Quiere decir que la gracia, Tito, el capítulo 2, el verso 11, dice que la gracia se manifestó para salvación de todos los hombres. Entonces, cuando habla ahí de que la gracia se manifestó para salvación de todos los hombres, menciona que la gracia es una persona.
Porque el que se manifestó para salvación de todos los hombres, ¿quién fue? Jesús. ¿Estamos o no? Entonces la gracia no es tan solo el favor inmerecido, la gracia es una persona, pero la gracia también es la capacidad, el empoderamiento que Dios nos da para llevar a cabo aquellos que en nuestra propia fuerza no podemos hacer. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en Romanos 8 dice que la ley era débil por la carne, no se podía cumplir, era débil por la carne. Es más, para aquellos que quieren vivir de acuerdo a la ley, la Biblia nos dice que la ley no nos daba vida eterna. Si tú cumplías con toda la ley, recibías la recompensa de cumplir la ley, simplemente tenías bendición y tenías bien, pero no tenías vida eterna. La ley jamás te va a dar vida eterna. La vida eterna viene en Juan 17:3, dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna no es un destino, no es un lugar a donde vas. La vida eterna es una calidad de vida que tienes desde el momento en que tú tienes comunión, intimidad con Dios y con el Señor Jesucristo. ¿Me dejo entender? Tú y yo ya tenemos vida eterna si hemos creído en Cristo Jesús, pero tal vez no estamos disfrutando de esa herencia o esa bendición de la vida eterna porque no conocemos íntimamente a Dios. El término conocer en la Biblia tiene que ver con intimidad, con comunión, con intimidad. Cuando la Biblia dice y Adán conoció a Eva, no es que Dios se los presentó y dijo: Adán, mira, te presento a Eva. Ah, mucho gusto, Eva, ¿cómo estás? Mucho gusto, Adán. No, no, no. Significa que tuvieron intimidad y de ahí salieron los hijos. Hola. Cuando la Biblia habla de conocer, habla de un conocimiento de intimidad. Cuando habla de que tú conozcas a Dios, de que tú te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual esta gracia tiene el poder para sobreedificarte y darte tu derecho legítimo de la herencia que tienes con todos los santos, solamente se va a poder dar si tú tienes una comunión íntima con Dios. Hola. Eso no va a ocurrir solamente si vienes los domingos. Y gloria a Dios si vienes tú todos los domingos. Pero hay creyentes que, y disculpen a los que he visto que han venido después de tiempo, esto nos va dedicado a ustedes, ¿eh? Esto es en general, estoy hablando. Ok, nadie se ofenda, diga: ay, el pastor me dedicó. Yo no le dedico la prédica a nadie. O sea, me refiero a que tengo algo contra Carlos, entonces yo aprovecho y la predico y le voy golpeando a Carlos. Jamás hago eso. ¿Ok? Así que si tú te sientes aludido por algo, es falso ese sentimiento, ¿ok? Pero a lo que voy es, si tú vienes todos los domingos, fantástico, pero si eres de aquellos que se turnan los domingos, ¿no? Saltas un domingo sí, un domingo no. Ahora yo entiendo que pueden haber cosas por las cuales no venga, pero no, les ruego, no lo tomen a mal. Pero si eres de los que vienen de vez en cuando, menos aún. ¿Ok? Tú nunca vas a crecer solamente por venir los domingos. Tu vida jamás va a disfrutar o experimentar de esta vida eterna y de esta herencia que Dios tiene para nosotros si solamente dependes del domingo. Yo hace años atrás me acuerdo que venía un hermano a la iglesia. No tenía la iglesia El Shaddai, otra iglesia que pastoreé, y venía y decía: gracias a Dios es domingo. Ya no jalaba más, no aguantaba más. Yo dependo de los domingos. Entonces yo le dije: hermano, si vas a depender del domingo vas a estar frito. Tú tienes que tener comunión con Dios durante la semana. Tú tienes que leer y conocer y estudiar la palabra de Dios. Hola. Hay gente que esta Biblia, no esta es mía, ¿no? Pero tienen su Biblia que cuando les dan un pasaje, abren y tienen que despegarla porque están pegadas, porque nunca la abren. Solamente la pasean los domingos. La llevan a la Biblia, vamos a la iglesia, la Biblia viene, se coloca debajo de su brazo y van, ¿no? Y así alaban a Dios. Nunca se les cae, está ahí anclada, pero nunca la abre. Ahora, tú dirás: yo no uso la Biblia, yo uso la aplicación. Bueno, perfecto. No, pero de repente tu aplicación, para cuando la machucas, se demora una eternidad para cargarla porque nunca la cargas. Hola. Ahora dice: no, es que yo no soy de leer mucho, pastor. Bueno, ahora las aplicaciones te leen la Biblia. Así es, ya. Si no tienes tiempo para leerla, te la lee. Lo importante es que si tú no pasas tiempo en la palabra de Dios, jamás vas a ser sobreedificado. Jamás vas a entender la palabra de la gracia, y eso implica todo aquello que la gracia de Dios ha obtenido para nosotros. Gracias por su entusiasmo. Amén. ¿Qué ha pasado, pastor? Su esposo no le ha dado desayuno hoy día. Nunca me da desayuno. Y no es que la esté acusando, sino que yo me levanto más temprano que ella. Y yo siempre me levanto con hambre. Entonces yo no voy a esperarla a ella.
¿Estamos o no? Yo voy y no soy manco y tengo pies y puedo hacerme mi propio desayuno. Y no soy machista. Esa sí es para... Bueno, ese es gratis. Aleluya. Pero el hecho es que nosotros tenemos que tener hambre. ¿Cuántos tienen hambre por las cosas de Dios? Bueno, más o menos, pastor. Ya he venido hoy día porque mi esposa me obliga y bueno, ya para que no friegue más en la casa, ya la acompaño, pues, ¿no? Yo quería estar viendo el partido, ni siquiera ha terminado el España, Rusia, no sé en qué ha quedado, estoy acá, fregado. Si esa es tu actitud, nunca vas a crecer. Así es. Y menos vas a disfrutar de la vida eterna. Porque la gente piensa que la vida eterna es morirse y irte a un lugar. No, la vida eterna es tener comunión con Dios. Aquí y ahora. Gracia y paz os sean multiplicados. Qué lindo. ¿Cuántos quieren que la gracia, el favor inmerecido, el poder de Dios, la habilidad de Dios operando en tu vida sean multiplicadas en tu vida? ¿Quieren o no? ¿Cuántos de ustedes quieren que el shalom, la bendición de Dios, la prosperidad, la abundancia, un estado mental, emocional, físico, de equilibrio e integridad sea multiplicado en tu vida? ¿Lo quieren o no? Bueno, está atado a algo. Ay, no me funda, pastor. Sí. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Tienes que conocerlo en intimidad, en tener comunión con Dios, en estar en su presencia, en disfrutar su presencia, y para eso toma tiempo. ¿Cuántos están enamorados? ¿O han estado enamorados alguna vez? ¿Se acuerdan o no? No querían separarse de la persona amada. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo, y no habían celulares en esa época, éramos enamorados, ¿no? Y nos hablábamos por teléfono y te despedías, chao, ya hasta mañana, ya, cuelga tú, no, tú primero, no, cuelga tú, y son una media hora para colgar. ¿Por qué? Porque estás enamorado. Te faltan patitas para ir a verla, ¿sí o no? Yo ahora canto una canción de hace tiempo, no tengo tiempo para cantárselas a ustedes, y además no nos importa a ustedes, pero yo la canto a ella, le mando por el WhatsApp, qué sé yo. ¿Por qué? Porque la amo, ella me ama a mí, queremos pasar tiempo juntos. Llega un momento en que los hijos se van a ir. ¿Quién va a quedar? La pareja. Y tienes comunión, intimidad. Ella me conoce, yo la conozco, basta que haga una mueca y yo sé que he hecho algo mal. Me dejo entender por qué. Ella también me conoce. Entonces tú tienes que tener esa intimidad con Dios si es que vas a crecer en el conocimiento de su gracia, y vas a dejar que la gracia te haga a ti crecer, te sobreedifique. Porque el fundamento ya ha sido puesto y no hay otro fundamento que no sea Cristo. En Él estás fundamentado. Pero si tú vas a ser sobreedificado para experimentar, disfrutar plenamente de la herencia que Él nos ha provisto con todos los santos, tú vas a tener que tener comunión e intimidad con Él. La gracia y el conocimiento del Señor. Creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, dice 2 Pedro 3:18. Entonces nosotros tenemos que pasar tiempo. Aleluya. Y miren lo que dice Efesios el capítulo 2. Gloria a Dios por su gracia. Esta gracia implica todo esto. Vamos a leer desde el verso 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Son las abundancias riquezas de su gracia. No es tan solo favor inmerecido, hay muchísimo más en su gracia que Dios quiere mostrarte, manifestarte a tu vida. Es cuando tú tienes tiempo, que inviertes tiempo en tener comunión con Dios. Efesios 5 asemeja la relación del esposo con la esposa con la relación que Dios y tú deben tener, y habla de esto, de que es un misterio, y lo refiere a Cristo con la iglesia. Cuando tú pasas tiempo de comunión, la fe, inclusive hay la fe del Hijo de Dios que nosotros hemos recibido y vivimos en la fe de Él, pero también tú tienes tu fe personal.
en la cual tú debes desarrollar tu confianza y seguridad en el Señor. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si desmenuzamos ese verso, nosotros podemos ver ahí que la palabra oír, la palabra griega akouo, oír entendiendo, comprendiendo. La palabra, ¿no? O sea, la palabra de Dios, no se refiere ahí en ese pasaje logos, todo el concepto, toda la idea de la palabra, todo lo que Dios nos muestra en su palabra, sino es rema, es la palabra revelada o la palabra hablada a ti sobre algo específico. Podrías decir que es la palabra susurrada a tu espíritu, a tu corazón. ¿Cómo es eso? Cuando tú lees o escuchas la palabra y de pronto llega un momento que entiendes y tú haces, ¿cuántos de ustedes han tenido momentos? Ese momento, es cuando la palabra te es hablada, te es susurrada, te es revelada a ti. Eso tiene que ocurrir. Y eso no ocurre porque de pronto te golpeas la cabeza, porque te das contra un muro. No, y comienzas a ver estrellitas y todo, y piensas que Dios te habló. No, te has golpeado la cabeza tan solo. Eso no es porque comiste mucha pizza la noche anterior y tienes sueños raros y extraños. No, esto es por pasar tiempo en la palabra, estar leyéndola, estar oyéndola. Aleluya. Entonces, viene esa revelación. Pero luego dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra Dios no aparece en el texto original. Ahí no dice Dios, dice Cristo. Entonces la fe viene por tener un claro entendimiento, una revelación clara y un entendimiento claro de Cristo y su obra. Cuando tú tienes un entendimiento claro, tienes la revelación, entiendes claramente a Cristo y a su obra, estás entendiendo la palabra de su gracia, lo que Él ha hecho por nosotros. Ven lo que dice Tito, el capítulo 3 de Tito. Aleluya. ¿Están ahí o no? En Tito, el capítulo 3, el verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, entender la palabra de su gracia y ser sobreedificados por el poder de la gracia, es entender que fuiste justificado por su gracia. Romanos 5:17 nos dice que nosotros reinaremos en vida por Jesucristo, lo que hemos recibido, el don de la justicia, la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Entonces, cuando tú entiendes que has sido justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El encomendarnos a Dios y a la palabra de su gracia y ser sobreedificados por ella, es entender con claridad que tú estás ahora en Cristo Jesús, tú estás en Dios, tú eres parte de la familia de Dios y que tú has sido justificado de cualquier cosa en la que tú hayas vivido, experimentado o hecho antes, solamente gracias a Él. Que tu relación con Dios y cualquier cosa que Dios va a hacer en tu vida no es basada en tu meritocracia, no es basada en tu performance, no es basada en las cosas que tú hagas, es simplemente por lo que Él ya hizo por ti y porque tú lo crees. Y porque tú crees eso. Mucha gente le gusta leer los salmos, y yo leo los salmos y extraigo de ella enseñanza. Pero por ejemplo leen el Salmo 91 donde dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y la gente piensa, tengo que hacer eso, tengo que pasar tiempo, quiero habitar, quiero entrar, quiero estar bajo la sombra. ¿Qué entrar? ¿Qué estar bajo la sombra? Colosenses 3 del verso 1 al 3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios, más cerca y más metido bajo la sombra o dentro de Él no puedes estar. Eso es entender la obra que Él ha hecho por nosotros, el pacto en el que estamos. Tienes que conocerlo, tienes que pasar tiempo, tienes que tener intimidad con Él. ¿Están ahí o no? Cuando pasa eso en tu vida comienza a cambiar, porque tú comienzas a entender lo que dice 1 Corintios, el capítulo 1. Aleluya, el verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él te ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Cualquier problema que tú sigas enfrentando, cualquier situación que tú sigas pasando en esta vida, tiene respuesta. Y la respuesta solamente tiene un nombre y siempre es el mismo nombre. Su nombre es Jesús. Es todo gracias a Él, es todo debido a Él, es todo a través de Él. Aleluya. Y cuando tú comienzas a edificarte en esto, tu vida comienza a cambiar. Comienza a cambiar de tal manera que tú ni siquiera te das cuenta cómo, cuándo, por qué, pero ha habido tal cambio en tu vida. Porque empiezas a entender que tú te acercas a Dios porque quieres tener comunión con Él, porque lo amas, porque estás enamorado de Él, porque disfrutas de su presencia y no porque tengas que hacer tal o cual cosa para que recién Él te recompense. En el antiguo pacto tú hacías cosas para que Dios te recompense. En el nuevo pacto tú haces cosas porque Él ya te ha recompensado, porque Él ya te ha bendecido, porque Él ya ha dado todo sin que tú muevas un dedo. Y por lo tanto, en agradecimiento, en gratitud, porque estás pleno, porque estás lleno, porque estás bendecido, tú obedeces, tú haces, tú sirves, tú caminas de acuerdo a su palabra. No es lo que tú hagas lo que va a hacer que Dios te dé. Ya Dios te dio, y porque Él te dio y tú estás en una posición de bendecido, es que tú lo sirves. Hola. Porque estás agradecido y porque Él ha preparado de antemano buenas obras para que tú camines en ellas. Pero las obras no las haces para recién granjearte el favor de Dios. Ya tienes el favor de Dios, ya tienes la aprobación de Dios. Tú ya eres amado, tú ya eres acepto y tú ya eres aprobado porque tú estás en Cristo Jesús y tu vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Donde tú estás, Dios está. Donde tú vas, Dios va contigo. Tú y Él son uno. Por eso es que es importante que practiques estar en su presencia orando en lengua. Que practiques ser consciente de su presencia en todo momento. Que practiques percibir su presencia en todo momento. Si tú me dices, Pastor César, yo aún no percibo eso, pasa más tiempo en su palabra. Así es. Pasa más tiempo en oración. Pasa más tiempo en comunión con Él. Pasa más tiempo orando en lenguas y te garantizo que de pronto tú vas a experimentar su presencia. Así es. La unción del Espíritu Santo. Tú vas a sentir eso. ¡Ay, qué rico! Estar en su presencia bajo la unción es más maravilloso que cualquier otra cosa. Yo no sé qué placeres tú has disfrutado en esta vida. Pocos o muchos, júntalos todos, no se compara a disfrutar de su presencia. Pastor, yo aún no he entrado a eso, no lo he experimentado, pero está a tu disposición. Tú has sido invitado a comer de la mesa, a estar en el banquete con el Señor, a que tú puedas decir, como dice Cantar de los Cantares, yo soy de mi amado y Él es mío. Tú has sido invitado a ser besado con los besos de su boca, como dice Cantar de los Cantares. Hola. También tú eres hombre y dices, me parece un poco raro, ¿no? Que el Señor Jesús me bese. Es una intimidad con Él. Es pasar tiempo con Él. Es haberte amado. Yo no sé cuál es tu situación, cómo está tu andar, cómo estás en el Señor, y no estoy aquí para condenarte tampoco, porque Dios no te condena. ¿Qué voy a condenarte yo? ¿Quieres condenarte? Hay iglesias especialistas en eso. Tienen doctorados y PhD. No, hay movimientos a los cuales puedes ir. Puedes ir y ahí te dan duro. Pero acá yo no hago esto. Pero tú sabes cómo está tu caminar y cómo estás. ¿Cuál es el nivel de tu temperatura? ¿Estás fritanguito o estás calientito? Todo depende. Si estás friongo, no te pongas paranoico tampoco, ¿eh? Nadie te va a escupir de su boca. No, así es. Eso que habla en Apocalipsis no se aplica para nosotros y no trataba de eso tampoco. Ojo. Así es. ¿Están ahí o no? Entonces, nadie te va a escupir, nadie te va a vomitar, nadie te va a mirar con mala cara, ni Dios ni nosotros. Lo único que yo te digo, ¿cuánto cielo quieres acá en la tierra? ¿O cuánto infierno quieres? ¿Cuántas cosas buenas quieres disfrutar o cuántas cosas malas quieres seguir experimentando? Si tú te acercas a Dios, si tú tienes comunión con Él, si tú dejas que la palabra de su gracia y su gracia te sobreedifiquen, tú vas a experimentar el cielo en la tierra. Déjame decirte, con esto voy a acabar.
Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Aleluya. Dios está más interesado. 12 segundos. Dios está más interesado en que tú puedas disfrutar de todo aquello que Él tiene para... yo les hago una pregunta. ¿Jesús pagó un precio alto, sí o no? ¿Lo pagó por las puras? ¿O lo pagó para que tú puedas disfrutar de todo aquello que Él tiene para ti? Imagínate que alguien te da un regalo maravilloso. Que tú eres papá. Le das a tu hijo, a tu nieto, a tu nieta, un regalo maravilloso que te ha costado tremendo. Se lo das. No, imagínate que este es el regalo. Se lo das. Estás feliz, sonriendo, oreja a oreja. Y el nieto o el hijo recibe. Ya, gracias. Si algún religioso se ha escandalizado porque he tirado la santa palabra de Dios, renueva tu mente. No, entonces, ¿cuál sería tu reacción? Te vas como el chavo, ¿no? Porque lo más preciado, lo más hermoso que tú le estás dando, ni pelota le da. Tú tienes una herencia, mi querido hermano o hermana. Cosas que Cristo adquirió por derramar su sangre por ti y por mí. Y si no estamos viviendo en esa dimensión, estamos despreciando. Ay, pastor, qué feo habla. Yo no lo estoy despreciando, no me había dado cuenta. Pues no se ponga así tampoco. Está bien. Tú y yo no tenemos por qué vivir infelices en esta tierra. No digo que no vayan a haber problemas, pero no tenemos por qué vivir infelices porque Él es nuestra paz. Porque el apóstol Pablo dice que he pasado por necesidad, he pasado por abundancia y yo no soy dominado, controlado por mis circunstancias, sino que vivo por encima de mis circunstancias. No tienes por qué vivir enfermo. No se pase, pastor, usted también sufre enfermedad. Sí, pero no tenemos por qué vivir enfermos. Así es. Hay un nivel superior al cual podemos aspirar, en el cual podemos vivir, en el cual podemos caminar, que es andar saturado de la vida de Dios. Amén. No tenemos por qué andar quebrados. Que cada vez que abres tu billetera escuchas el vaso. Qué lástima. ¿Cómo es ese? Ese de que lástima me da verte cuando te veo. O qué pena me da verte como te... Gracias, Jano. ¿Me entiendes? No, te quiere próspero, Él te quiere bendecir. Él no quiere que a la hora que pase la ofrenda tú veas la canasta y la saludes. No, que Él quiere que saques. Que después de que tú das la ofrenda, el ujier se le cae, o al anfitrión se le cae la mano porque pesa tanto lo que estás dando. Hola. Él te quiere bendecido. Él quiere lo mejor para ti. Y si nosotros no estamos viviendo en esa dimensión, no es porque Dios no quiere. Es porque no estamos dejando que la palabra de su gracia nos sobreedifique para recibir la herencia que todos nosotros, o disfrutar de la herencia que a todos nosotros nos ha sido dada. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por todo aquello que tú has provisto para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, porque tu gracia es maravillosa, porque tu favor es tremendo, porque somos altamente favorecidos, grandemente bendecidos y profundamente amados por ti. Y te bendecimos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hay personas aquí esta mañana, y mientras voy haciendo el llamado, quiero que los anfitriones estén listos con los elementos de la Santa Cena, rápidamente, por favor, para poderlos pasar. Pero tal vez tú estás acá y has venido por primera vez, o tal vez nos estás viendo por primera vez en el video. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo no hablo de religión, yo no hablo de normas, yo no hablo de reglas, yo hablo de tener una relación, entablar una relación personal con alguien que es real y que te ama y se entregó por ti. Esta es tu oportunidad. Si tú estás acá y no estás seguro de tener esta vida eterna, no estás seguro de tener a Cristo en tu corazón, esta es tu oportunidad. Yo quiero hacer una oración en general.
y que quiero que puedan repetir conmigo. Y si tú vienes por primera vez, haz esta oración. Si estás viendo este video por primera vez, haz esta oración. Invita a Jesús a que sea tu Señor y tu Salvador. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra yo ahora tengo vida eterna porque te tengo a ti. Y desde hoy en adelante viviremos juntos. En el nombre de Jesús. Amén.